Ok, jóvenes, esta semana de clases aquí en el curso de electrónica industrial vamos a estar trabajando con el amplificador de potencia clase B y modificaciones conocidas como clase B push-pull y clase AB, que es lo que vamos a estar trabajando, que son tres distintas modificaciones que se van a estar haciendo. En esta primera parte vamos a estar viendo el amplificador clase B y luego la modificación con conocida como clase B push pull, y luego en la próxima clase vamos a estar trabajando con el clase AB. Okay. Como dice en la teoría, un amplificador clase B se polariza de manera que opere en la región de corte. En este caso, como en la región de corte es cuando se genera voltaje máximo en el transistor. Recuerde que cuando el transistor está saturado, tiene mucha corriente pero poco voltaje de colector emisor, pero cuando estamos hablando de un voltaje cuando estamos hablando de una región de corte, pues al revés, tiene poca corriente pero tiene mucho voltaje de colector emisor, y de esa manera pues se utiliza ese concepto para poder apreciar voltaje en la salida en esos momentos. Para eso es un circuito sencillo, este circuito que tenemos aquí, donde vamos a tener un transistor bipolar NPN con su colector conectado en este caso directamente al voltaje de polarización VCC, y la señal de entrada la vamos a conectar, en este caso la estamos conectando directamente. En un caso real pues quizás se usan condensadores de acoplamiento, pero en este caso lo estamos haciendo un circuito bastante sencillo. Estamos conectando la señal de entrada nuevamente por la base de ese transistor. Ahora la diferencia es de lo que habíamos visto en un amplificador de potencia clase A, que estábamos usando de referencia un emisor común, es que ahora la señal no la sacamos por el colector de este transistor. Como vemos, el voltaje de salida lo vamos a medir por el emisor del transistor. Quiere decir que ahora en este amplificador clase B la señal entra por la base y sale por el emisor. Eso significa que este amplificador de potencia clase B es un amplificador tipo colector común, no es emisor común como el clase A. Ahora es un colector común, porque colector común significa que la señal entra por la base del transistor y sale por el emisor. Por eso por el emisor es que estamos midiendo un voltaje de salida. En este caso pues conectamos una resistencia, a veces le llaman RE o RL, no importa, pero aquí va a haber una resistencia, que es en la resistencia donde estamos midiendo el voltaje de salida. Esa resistencia va a hacer que el voltaje de salida pues sea un poquito menor, y eso lo podemos apreciar cuando se hace la simulación del circuito o el experimento de un circuito como este de clase B, donde el voltaje de salida pues sale un poquito más pequeño, porque obviamente hay una resistencia ahí que está consumiendo voltaje. Lo que pasa es que normalmente esta resistencia que se usa aquí pues es una resistencia pequeña. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos la señal de entrada, que va a ser una señal sinusoidal entrando al transistor, en la salida yo tengo que esperar a que esa señal de entrada sobrepase el voltaje de base emisor. ¿Por qué? Porque cuando el transistor genera esos 0.7 voltios, recuerden, este voltaje de base emisor es los 0.7 voltios que se está generando entre la base y emisor de ese transistor NPN. En ese momento es que el transistor va a empezar a conducir, cuando esa señal de entrada sobrepasa ese voltaje de base emisor. Si ese voltaje de entrada está entre 0 y 0.7 voltios, pues todavía el transistor no está conduciendo. Tan pronto la señal está por encima de 0.7 voltios, pues ahí es que yo puedo observar señal en la salida. Y por eso yo estoy viendo pues esa parte sinusoidal en la salida, pero esa parte, como ven aquí, tiré esta línea guía indicando de que inicialmente la señal de salida estaba en 0, porque todavía la señal de entrada no había sobrepasado los 0.7. Tan pronto la señal de entrada pasó los 0.7, ahí es que entonces se empieza a generar la señal de salida sinusoidal, o parecida a una parte sinusoidal, porque no es una sinusoidal completa, solamente se va a ver una parte. Esa sinusoidal se va a estar viendo hasta que la señal vuelva a cruzar y vuelva a bajar de los 0.7. Por eso entonces ahí tiré una línea guía
Y en ese momento, cuando la señal bajó de 0.7, ya ahí el transistor deja de conducir y ya no produce más señal de salida. Tan pronto la señal de entrada bajó de 0.7 y está de 0.7 a 0 y después toda esta parte negativa, la señal de salida se queda en 0 voltios porque el transistor no está conduciendo en ese momento. No hay conducción y el transistor entonces se queda en 0 voltios. Y todo ese momento el voltaje de salida es 0. Tan pronto el voltaje de entrada vuelve y cruza los 0.7, por eso vuelvo a tirar una línea aquí. En ese momento, cuando la entrada pasa los 0.7 voltios, en ese momento empieza a volverse a ver señal positiva de voltaje en la salida, y cuando la señal de entrada vuelve y cruza los 0.7 voltios, ahí la señal vuelve y se queda en 0, y después que baja de 0.7 y todo ese tiempo en el que está de parte negativa hasta que vuelva otra vez a cruzar los 0.7 voltios otra vez, pues se mantiene en 0 voltios. Y de esa manera es que se obtiene este tipo de señal en este tipo de amplificador clase B. Ahora, esto no es una señal sinusoidal porque obviamente no se está viendo la parte negativa, se está viendo la parte positiva, pero la parte negativa se está quedando en, no se ve, la parte negativa como que se bloqueó y se quedó en 0. Esto sí es parecido, si podemos decir algo que usted haya visto anteriormente, nosotros podemos decir que esta señal de salida es parecida a la que se obtienen en lo que se conoce como un circuito de diodo rectificador media onda, donde un rectificador media onda nosotros veíamos parte positiva y luego 0, parte positiva y 0. Pues esto es lo que pasa aquí, algo parecido. Mientras el transistor está conduciendo, veo la parte positiva en la salida, pero cuando la señal bajó de 0.7 hasta que no regrese y pase otra vez por 0.7, durante todo ese tiempo la señal se queda en 0. Y es parecido a lo que ocurre con un rectificador media onda, así que esta señal es parecida a una señal de un rectificador media onda. Claro, esta señal no serviría pues para pasarla a otro dispositivo o a otro equipo, porque no es una señal sinusoidal. Por eso esto es simplemente para que veamos unas etapas de cómo se va modificando el circuito hasta llegar a la etapa final. La próxima etapa que nosotros tenemos es cambiar este amplificador clase B, que es lo que estamos observando aquí de comportamiento, ahora a lo que se conoce un clase B push-pull. Y como explico aquí en este párrafo, que usted lo puede leer con detenimiento, me voy a ir a la gráfica para explicar la gráfica y el circuito. Ahora yo tengo lo que tenía ahorita, ese transistor NPN, y ahora le voy a añadir un transistor PNP. Este transistor es PNP. ¿Cómo lo sabemos? Porque la flechita del símbolo está hacia adentro. Como vemos aquí, los transistores NPN tienen las flechitas saliendo, indicando que la corriente por el emisor sale, en términos de corriente, y la flechita indica que es NPN. Pero ahora esta flechita está indicando corriente entrando por el emisor, al revés. Como vimos al principio, pues no se usan mucho, pero en algunos momentos, como en este caso, se usan transistores NPN, y aquí es un caso donde aquí estamos usando un transistor NPN. Lo que pasa es que el transistor está rotado, ¿ves? En este caso está rotado y cambiado de dirección para que la base quede hacia la izquierda, igual que el de arriba, y el emisor quede hacia arriba, ¿ves? Para que el emisor de este PNP ahora se encuentre con el emisor del de arriba, el NPN, y los dos emisores se conectan en un punto común, y ahí entonces por ahí es que va a salir la señal, y ahí es que llega la señal a la resistencia de carga. Como este transistor ahora es PNP, se va a alimentar con un voltaje negativo, por eso aquí yo digo que es negativo VCC. Cuando estemos en la simulación vamos a ver que en el caso de la simulación, este voltaje lo que se hace es que se lo coloca invertido. Se coloca una fuente, debe de positivo al circuito y negativo a ground, se coloca al revés, negativo al circuito y positivo a ground, para que entonces me genere un voltaje negativo. ¿Por qué? Pues tengo que colocarle una fuente invertida o un voltaje negativo, porque este transistor es PNP.
Como es NPN, pues funciona normal con un voltaje positivo, que sería pues la fuente como normalmente la conectamos, positivo al transistor y negativo a ground. Así que esto se conectaría al revés como fuente de voltaje. Así que se hace de esa manera. Entonces cada colector está conectado a su voltaje positivo o de forma directa, y aquí el colector, al ser del PNP, pues a un voltaje negativo o a una fuente invertida. Las dos bases se conectan en un punto común y ahí se conecta la señal de entrada. Quiere decir que ahora la señal de entrada va a este punto común y se reparte o entra a través de las dos bases de los transistores. Entra por la base del NPN y entra por la base del PNP. Cuando sale la señal sale nuevamente por los emisores. Lo que pasa que ahora sale por los dos emisores, por el emisor de uno del PNP y por el emisor del otro. Por eso sigue siendo una modificación del que vimos ahorita, del clase B. Sigue siendo un amplificador en términos de tipo de amplificador, sigue siendo un amplificador colector común. Señal entra por las bases de los transistores ahora porque son dos, y sale por los emisores de los transistores. Por eso entonces se conoce como un colector común, nuevamente ahora modificado del que teníamos anterior. Y entonces en este punto común de los dos emisores sale la señal y llega la carga, y nuevamente aquí la vamos a estar midiendo el voltaje de salida. Si ahora vuelvo y tengo una señal de entrada, la señal de salida ahora va a depender de que la señal de entrada cruce los puntos 7 que explicamos ahorita, que es el voltaje de base emisor, para que este transistor NPN funcione o deje de funcionar. Pero este transistor funciona ahora con voltajes contrarios, negativos o invertidos. Y entonces por eso ahora hay que esperar también que la señal cruce negativo 0.7 voltios, que son el voltaje de emisor a base o de base emisor negativo, como usted lo quiera ver o como usted lo quiera decir. Y de esa manera pues hay que monitorear la señal de entrada cuando cruce los negativos 0.7. Ahora, así que hay que monitorearla ahora en dos ocasiones: cuando cruza 0.7 voltios para este transistor NPN y cuando cruza negativo 0.7 para este transistor PNP. Por eso, cuando la señal está empezando, como la señal que hay en esta ventana, yo le llamo ventana o le llamo un rango de valores, entre negativo VBB, que sería negativo 0.7 y 0.7, pues tengo este pedacito de la señal, por eso la señal nuevamente empieza en 0. Tan pronto la señal cruzó 0.7 voltios y está por encima de 0.7, pues nuevamente, como vimos ahorita, tengo señal en la salida. Cuando la señal baja de 0.7, pero ahora hay que esperar a que la señal cruce bajo de 0.7 y tiene que pasar los negativos 0.7, porque cuando cruzó los 0.7 voltios, ya bajo de 0.7, este transistor NPN deja de funcionar. El de abajo, que es PNP, todavía no está funcionando porque la señal no ha cruzado los negativos 0.7 para que este empiece a funcionar. Por eso, en esta ventana nuevamente, entre 0.7 y menos 0.7, es que tengo ahora un pequeño intervalo en que la señal está en 0 voltios, la de salida. Pero tan pronto que la señal cruzó los negativos 0.7, ahora no hay que esperar hasta que la señal vuelva a pasar acá arriba a 0.7. Tan pronto ella cruza los negativos 0.7, se empieza a ver señal ahora negativa, y esa la genera este transistor ahora, el otro, el PNP. Tan pronto la señal vuelve y entra a la ventana entre negativo 0.7 y 0.7, en este intervalo vuelve la señal y se queda en 0. Lo que pasa es que estos intervalos son pequeños porque pues la señal viene subiendo de negativo 0.7 a 0.7, pues es un tiempo que pasa bien rápido, y por eso ese tiempo en el que se queda en 0 es bien pequeño. Tan pronto la señal cruzó los negativos 0.7, el transistor de abajo deja de funcionar, el de arriba todavía no está funcionando, por eso es que es 0. Pero tan pronto cruza los 0.7, el de arriba empieza a funcionar nuevamente, y nuevamente hay señal ahora positiva en la salida. Cuando vuelve a cruzar los 0.7, deja de funcionar el de arriba, el de abajo tampoco está funcionando en este intervalo, y
Nuevamente tengo 0 voltios en la salida. Tan pronto la señal cruza los negativos 0.7 voltios, el de abajo, el PNP, empieza a funcionar y empieza a generarse voltaje negativo y así sucesivamente. Ahora vemos que esta señal se parece un poco más a la señal de entrada porque no, ahora sí se ve parte positiva y parte negativa. Lo único que todavía hay unos intervalos donde el voltaje es 0. Esos intervalos es cuando la señal está entre esta ventana, entre 0.7 y menos 0.7, que es indicativo de que ni este ni este están funcionando. Los dos están en este momento sin conducir. Ninguno de los dos está funcionando. ¿Ves? Cuando la señal está en esta ventana, es cuando el voltaje de salida es 0, porque ni el NPN ni el PNP está funcionando. Cuando la señal está por acá arriba, que cruzó los 0.7, o cuando está por acá abajo, que cruzó los menos 0.7, pues funciona el positivo o el NPN, o funciona el negativo, el PNP. Pero cuando está dentro de esta ventana entre 0.7 y menos 0.7, ninguno de los dos funciona y por eso el voltaje de salida es 0. Mientras ese voltaje es 0, eso crea pues una distorsión, porque todavía no es una señal como la de entrada, pura, sinusoidal. Es una señal bien parecida a sinusoidal, pero tiene parte positiva, tiene parte negativa, pero tiene unos intervalos pequeños en 0 voltios. Eso es lo que se conoce como el crossover distortion, distorsión de cruce. ¿Por qué? Porque mientras la señal está cruzando entre 0.7 y menos 0.7, se crea una pequeña distorsión de 0 voltios en la salida, porque los dos transistores están apagados. Eso lo vamos a ver más adelante en la próxima clase, modificando entonces este circuito, que fue una modificación ya del primero. Primero vimos el clase B, generando esta señal que parecía rectificada a media onda, donde veíamos todo este espacio en 0. Luego ahora lo modificamos a un clase B push-pull, donde le añadimos un transistor PNP, para que entonces ahora ese voltaje en 0 se redujera en tiempo y fuera un pequeño intervalo de tiempo, y en ese momento pues todavía hay una pequeña distorsión de 0 voltios, lo que le llamamos el crossover distortion, porque mientras está entre 0.7 y menos 0.7, o que ambos están sin funcionar, ambos transistores. Ese clase B push-pull genera una señal más parecida a la sinusoidal, pero todavía con una pequeña distorsión conocida como crossover distortion. En la próxima clase entonces vamos a ver una próxima modificación de este circuito, que es lo que le vamos a llamar un amplificador clase AB, que sería la modificación de este circuito para que entonces ya esa distorsión del crossover se elimine y quede en la salida una señal prácticamente igual a la de entrada. En términos de ejercicios de práctica, si nos vamos al documento de los ejemplos, tienen aquí el caso A y B. Este sería el ejercicio número 2 de ese documento. Tienen aquí los dos ejemplos que acabamos de discutir. Aquí yo le puedo colocar cualquier voltaje de entrada, no importa. Aquí le puse 20 voltios pico a pico, en este le puse 10 voltios pico a pico, eso no importa. Y el valor de la resistencia en el emisor o la carga es lo mismo, no importa. Aquí le puse 500 ohmios en cada uno, tampoco va a importar mucho. Aquí lo que importa más es pues dibujar la señal. Lo mismo el voltaje que alimenta el transistor, tampoco importa mucho el valor. Aquí prácticamente la señal siempre sale igual, no importa en sí. Lo único que va a depender pues qué voltaje le estoy colocando de entrada. Si nos vamos a la solución, en el caso del amplificador clase B, que era el primer ejemplo, pues tengo que marcar aquí en la señal de entrada los 0.7 voltios. Es bien importante que usted me marque aquí 0.7 voltios porque es la referencia que estamos indicando. Y me tire estas líneas guía, ¿ve? Como está aquí, para poder establecer que mientras está subiendo de 0 a 0.7, la señal de salida está en 0. Cuando cruza los 0.7, ¿ve? Y se queda, llega hasta 10 y vuelve y baja y cruza 0.7, ahora es que la señal de salida está generándose. ¿Ve? Cuando cruzó los 0.7, ahí vuelvo a tirar una línea guía porque ya desde ese momento empieza en 0 la señal. ¿Ve? Y mientras ocurre todo este voltaje desde que bajó de 0.7 y toda la parte negativa hasta que vuelve otra vez a subir a 0.7, la señal de salida se quedó en 0. Ahí nuevamente tiro una línea guía porque ahí es cuando la señal cruzó los 0.7 voltios
y mientras está por encima de punto 7 llegó a 10 máximo y bajó otra vez a punto 7, pues entonces la señal de salida vuelve y se produce. Y cuando vuelve a cruzar los puntos 7, ahí vuelve y tira una línea guía, porque ahí empieza en 0 voltios la salida hasta que vuelva otra vez la señal a cruzar los puntos 7 otra vez. Bien, y ahí se queda en 0 hasta que vuelva a subir otra vez la señal de salida. Este voltaje de 10 voltios es porque el voltaje de entrada aquí era 20 pico a pico. Pues cuando se dibuja aquí la señal, pues obviamente estamos dibujando 10 hacia arriba, 10 hacia abajo. Pues la señal de salida va a estar de 0 a 10, porque aquí no estamos presumiendo la pérdida o la diferencia de voltaje por la resistencia que tiene conectada. En teoría vamos a presumir que el voltaje que sale sería el mismo. Obviamente en simulación usted va a ver, si estaríamos simulando este circuito, pues usted va a ver que no va a llegar a 10 la salida, va a llegar quizá a 9 punto algo. Va a llegar un poquito menos por la resistencia conectada, pero en teoría pues vamos a presumir que es el mismo valor. Así que esto va a depender pues del voltaje que le hayamos conectado. 20 pico a pico significan 10 picos, pues la señal de salida va a estar, empieza en 0, llega hasta 10 pico, regresa a 0, se queda en 0 y vuelve hasta 10, regresa a 0 y así sucesivamente. Y eso va a ocurrir mientras la señal está cruzando los puntos 7, está por encima de punto 7, y luego cuando cruza los puntos 7 está por debajo hasta que vuelve a llegar a los puntos 7, pues se queda todo ese tiempo en 0. Y así se va repitiendo ese comportamiento, y como mencionamos, pues es parecido a lo que ocurre en una rectificación media onda, que es lo que menciono aquí. En el segundo caso, el amplificador clase B push-pull sería la modificación que explicamos. Ahora tengo que monitorear cuando la señal cruzó los puntos 7, pero también cuando la señal cruza menos punto 7. Obviamente estamos presumiendo que los transistores son de silicio, por eso usamos punto 7 y menos punto 7, y en el primer caso punto 7 también, presumiendo siempre que estamos usando transistores de silicio, sean NPN o PNP, pero presumiendo silicio en su manufactura. Pues ahora, nuevamente, cuando la señal empieza, como está por debajo de punto 7, pues empieza en 0 la salida, ahí tiro una línea guía. Cuando la señal está por encima de punto 7 llega a 5, en este caso es 5 porque la entrada del circuito era 10 pico a pico, así que la señal de entrada va a llegar hasta 5 pico, y la de salida también va a llegar hasta 5 pico, en la mitad del pico a pico. Pues mientras la señal está por encima de punto 7, llegó a 5 y regresa otra vez a punto 7, tengo señal de salida. Y llega más o menos al mismo voltaje como dije, presumiendo en teoría que el voltaje de salida va a ser igual, pero ya sabemos que en la práctica va a ser un poquito menor por la resistencia que está ahí conectada en la salida. Llega casi hasta los mismos 5 y va a regresar a 0 cuando ya la señal entra en lo que le llamamos la ventana, que es cuando la señal cruzó los puntos 7. Por eso ahí, tan pronto la señal cruza los puntos 7, tiro una línea guía y tiro otra línea guía cuando la señal cruza los negativos puntos 7, así que tengo que tirar dos líneas guía, una del punto 7 y una del menos punto 7, y en ese pequeño intervalo tengo que marcar 0 voltios, porque es cuando la de entrada está entre punto 7 y menos punto 7, lo que significa que ambos transistores, el NPN y el PNP, como explicamos casi ahora, pues no están funcionando, y por eso el voltaje se queda en 0. Tan pronto la señal cruza los menos punto 7 y llega a menos 5 y vuelve a llegar a menos punto 7, tengo voltaje en la salida, y tengo ahora, llegaría aproximadamente a menos 5 en teoría, y cuando vuelve otra vez y cruza los menos punto 7, y en lo que llega a punto 7 arriba, entra otra vez en la ventana, y crea otra vez la distorsión de 0 voltios, y entre esas dos líneas guías tengo 0 voltios. Cuando pasa los puntos 7 voltios y nuevamente sube hasta 5 y vuelve y cruza punto 7, vuelvo y tengo voltaje positivo en la salida, y nuevamente entre punto 7 y menos punto 7 en esta ventana, nuevamente usando dos líneas guías, tengo nuevamente 0 voltios. Y luego cuando cruza los menos punto 7, durante todo este tiempo hasta que vuelva a cruzar menos punto 7, vuelvo a tener voltaje negativo, y luego entonces empezaría otra vez la ventana, pues entonces empezaría otra vez la distorsión de 0 voltios, donde nuevamente pues en este caso pues tenemos una señal mucho más parecida a la entrada, lo único que estos
Dentro de esta ventana, cuando la señal de entrada está entre .7 y menos .7, menos .7, .7, .7, menos .7, así sucesivamente, se crea la distorsión de 0 voltios, lo que le llamamos distorsión de cruce o crossover distortion en inglés, que es que la señal de salida no se genera, se queda en 0 porque ninguno de los dos transistores está funcionando en ese momento, y dentro de esa ventana pues se crea 0 voltios en la salida, o lo que se conoce como una distorsión por cruce o crossover distortion.